Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para darle seguimiento a un tema que es importante y de trascendencia para el país, que es el tema de la comunidad Laguna Larga. 7 años de estar hablando del mismo tema y al final no le logramos todavía encontrar por dónde una solución en definitiva, y al final se vuelve un problema para toda la institucionalidad pública, incluso poder atender esta medida. Para el MAGA, el tema de llevar los alimentos es un problema cada año que llevan. Para el tema del MIDES, que todavía no ha podido cumplir con algunos compromisos que había asumido, y pues todo lo que está ahí. Entonces, agradecerles la presencia y como estas son mesas de trabajo, no los voy a juramentar más que seguir discutiendo el tema de los planes que se pueda implementar. Entonces le dejaría la palabra iniciando al director de la COPADE para ver qué tanto han podido avanzado en este proceso relacionado con la medida cautelar de Laguna Larga. Bueno, primero permítame, se me fue la... Solo quería indicar que está la representación del Ministerio de Finanzas Públicas, en este caso, el director ejecutivo de la COPADE, que habíamos citado a la señora ministra de Agricultura, ella delega al ingeniero Mario Alberto Gaitán Flores, viceministro del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del VISAN. En el caso del ministro de Finanzas, a la licenciada Edith Martínez López, directora técnica del presupuesto, y al licenciado Juan Francisco Letona Flores, director de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas. También al director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad. Entonces, director, para que vea que aquí tiene ya parte de la institucionalidad que usted necesita que le ayude a atender esta situación, y si necesita que jalemos a alguien más, pues lo hacemos con tal de ir resolviendo este tema en definitiva. Entonces, director, sí, le doy la palabra. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto coincidir con ustedes, y también agradecerme especialmente al diputado Chic por haber convocado a esta tercera sesión de la mesa de trabajo que tenemos en el marco de las medidas cautelares de la comunidad Laguna Larga en el Petén. Hemos venido trabajando también con el Bufete de Derechos Humanos que está presente, el diputado, algunas de las medidas que ha impuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Guatemala para poder paliar la crisis que se generó con el desalojo de la comunidad Laguna Larga en 2016. Y obviamente entre las medidas que impuso la Comisión Interamericana hay algunas relacionadas a servicios básicos, pero algunos problemas estructurales que hay que atender con una perspectiva de derechos humanos. Desde la COPADE hemos hecho acciones de coordinación muy puntualmente en 3 aspectos que el diputado también nos ha requerido, y que también el Bufete de Derechos Humanos, que son los representantes legales de la comunidad, nos han pedido también. Lo primero ha sido los temas de salud. Creo que el Ministerio de Salud no está convocado el día de hoy, pero sí es importante abordarlo porque hay un plan de... Bueno, hay información reciente sobre lo que sucedió con doña Mirna, que es una paciente que sufre de diabetes y que lamentablemente tuvo un problema que se derivó en un traslado forzoso para la ciudad capital, al hospital Roosevelt, y donde el problema que tenía, la lesión de la pierna, tuvo que conllevar a amputación de la pierna, ¿no? Desde COPADE hemos hecho esfuerzos, hemos requerido el plan de salud directamente del Ministerio de Salud. Tenemos aquí las copias, diputado, donde hemos requerido, hemos insistido también en reuniones bilaterales con las autoridades de salud para que se pueda extender un plan de salud directamente a doña Mirna. Por el momento, en atención también, hay que agradecer al Bufete de Derechos Humanos, hemos hecho coordinaciones para que doña Mirna pueda tener un resguardo en un hogar seguro directamente acá, privado, para que pueda ser atendida.
Y comentarle, diputado, que el día viernes será trasladada nuevamente a un hogar seguro, auspiciado por apoyo de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Tenemos garantía de al menos un mes otra vez para tener a doña Mirna resguardando. Hay que decir también, diputado, que las enfermeras del Hospital Roosevelt han estado asistiendo todos los días. Usted nos ayudó mucho con la silla de ruedas. Comentarle también que SOSEP el día de hoy nos ha comunicado de que también va a poder cubrir con la silla de ruedas. Entonces se le está haciendo entrega en los próximos días. El día viernes. Ya no tienen a alguien más. ¿Por qué esa es para ella de permanente? Ya era, yo pensaba que iba a ser temporal. Bueno, eso es importante aclararlo. No, esa era de forma permanente. De hecho, yo había hablado que se le iba a quedar a ella. Porque entendía que estaban como prestando en diferentes lugares para que ella pudiera tener una, y entonces yo había dicho que como en lo que se resolvía que ella, esa está de forma permanente, esa ya es de ella. Perfecto, diputado. No tienen que devolverla para nada. Muchas gracias por eso. Entonces vamos a resguardar la gestión que tenemos con SOSEP para poder nosotros también ver si en otro caso que tengamos una emergencia de esta naturaleza la podemos utilizar, pero igual gracias por las gestiones. El día viernes se va a ser trasladada, va a continuar el proceso. No tenemos un plan propiamente del Ministerio de Salud, pero lo hemos requerido, hemos estado insistiendo en el mismo. El diputado también lo ha hecho, también creo que el Bufete de Derechos Humanos también ha insistido en esa parte. Pero al menos hasta el día de hoy hemos garantizado que continúe la atención directa a doña Mirna para las curaciones y para que después podamos hablar ya del proceso de rehabilitación, ¿verdad? Sí, así es. Eso es en cuanto al tema del Ministerio de Salud. En cuanto al otro problema, bueno, digo problema, pero son medidas que hay que tomar de acuerdo a lo que ordena la Comisión Interamericana, que es una obligación internacional, es un aspecto relacionado a la comunidad, es decir, al tema de tierra, al bien donde está ubicado. Hay un antecedente que no mencioné en la presentación y me parece que es oportuno, porque sé que está también aquí el Viglatona y está el Ministerio de Finanzas por el tema de bienes, y creo que ahí también ya le daría el uso de la palabra un poco a Coprecon porque tiene también alguna información que dar. Pero es precisamente la situación de que inicialmente se planteó parte de la representación legal, y el diputado también nos lo refirió, es que trabajáramos la reubicación. Esta comunidad fue desalojada en una área protegida, y eso está a cargo del CONAP, ¿cierto? Y obviamente ustedes saben que la ley de áreas protegidas tiene algunas particularidades, también incluso tiene un régimen constitucional el tema de áreas protegidas, la ley lo desarrolla, y habían disposiciones de la ley que también permiten la reubicación de algunos asentamientos directamente. Lamentablemente las anteriores autoridades de CONAP no han accedido a la reubicación del terreno original donde fueron desplazadas, a pesar de que existe una obligación internacional. Eso es lo que más nos preocupó. El diputado nos ha insistido en que gestionáramos y requiriéramos al CONAP. Lo hicimos ante la Secretaría, al ingeniero Igor, que formulamos. Coprecon también lo hizo, lo hicimos conjuntamente. Bueno, no conjuntamente, separadamente, pero insistimos en la misma línea que el diputado nos insistió, sobre que dictaminara el Consejo la posibilidad de que en el marco de cumplimiento de la medida cautelar la comunidad pudiera retornar al lugar de origen donde se encontraba asentada antes de que sucediera el desalojo. Esta es la fecha en que CONAP no ha resuelto la petición. Estamos en la espera de esta posibilidad, pero independientemente de lo que suceda con la resolución y que pueda ser incluso valorada legalmente por la representación, hay que tener otra estrategia. Si hemos hablado de la posibilidad de Comprecon de buscar una reubicación en otra propiedad, y ahí también creo yo que le haría uso la palabra, si me permite, diputado, a los colegas para que puedan desarrollar esa parte, porque ellos nos han ayudado en eso, hemos trabajado esto. Y lo otro, diputado, es que usted nos había requerido un plan de implementación del caso. Con mucha pena lo digo, que antes de que llegáramos a COPAE no existía el mismo. Incluso también tuvimos que hacer los cambios que se nos han sugerido en esta mesa. Y yo no traía tantas copias para todas las representaciones, no sabía que iba a venir Finanzas y no sabía que iba a venir el MAGA, pero aquí tengo una copia para cada uno. Ahí está explicado por tipo de derecho, creo que me permite, si está de acuerdo, diputado, hay un desplegado de las obligaciones que impone la medida cautelar en función del derecho violado para la comunidad. Entonces, si me permite, diputado, le puedo dar una copia. Si me permite. Vale, yo tengo
4 copias, para una finanzas, y está bien. Gracias. Una maga y una Coprecon me quedaría pendiente. Y una al bufete. El plan es el abordaje que usted nos pidió. Concretamente lo que estamos haciendo es que cada derecho conlleva una obligación y una responsabilidad para una entidad del Estado. Entonces, el más difícil de todo, hay que admitir, sigue siendo el tema de tierra. Pero eso es un tema donde creo yo que hay una propuesta de Coprecon bastante avanzada y que creo que podemos. De ahí, todo lo que concierne a vivienda, dependemos de la regularización de la tierra, todo lo que depende del centro educativo que también se mandó a crear con la medida cautelar, dependemos de la regulación de la tierra, lo del centro de salud también, pero digamos que los demás aspectos como entrega de alimentos, que ahí también el MAGA tiene, digamos, a través de Bizán una responsabilidad. Entiendo que en julio se hizo una entrega de alimentos, está programada ya la segunda, de acuerdo a lo que nos han informado, para antes de noviembre, si no estoy. Para finales de noviembre, de acuerdo a la información que nos han presentado. Entonces se han conseguido las 2 entregas en este año, diputado, de alimentos. Entiendo que existe una situación particular y es bueno que estemos aquí las instituciones que van al campo, van al terreno, porque en 2 semanas vamos a estar allá también. Es los pases migratorios, porque para la entrada a Laguna Larga tiene que ser a través de México. Y es un dolor de cabeza. Lo es. Lo hemos hecho las gestiones también con Minex, diputado, porque también la exoneración del pago del Minex, entonces también hemos hecho esa coordinación. Ahí sí no apunté el oficio, pero también lo podemos enviar para que la representación y su persona lo tengan, diputado. Y obviamente los demás derechos están reconocidos, entonces hay una metodología que proponemos, es un trabajo que hicimos en conjunto porque nos lo pidió el diputado, con mucha pena lo hicimos, antes había solo reuniones y no llegaban a resultados. Acá las instituciones ya tienen como un cronograma de trabajo y algunas acciones que podrían tomar en cuenta para poder avanzar en el mismo. Así que yo no sé si podemos empezar con lo de la tierra para... Sí, antes de darle la palabra a Coprecon, solo porque veo que algunos están como todavía estanteados, algunas instituciones del qué hacen acá, si es una medida cautelar. Efectivamente hay una primera medida cautelar, que es la medida cautelar número 412-2017, 412-2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su momento el gobierno de ese momento pues no tenía mayores acciones, un poco lo que ya decía el director de la COPADE, era parte de la realidad que se vivía siempre, o sea, habían reuniones pero nunca había nada en concreto. Lo único que ha habido es la entrega de alimentos por parte del MAGA, el tema de los maestros o las maestras por parte del Ministerio de Educación y algunas jornadas médicas que ahora entra en duda si realmente eran de impacto o no, porque este caso que ya indicaba el director en su introducción, el caso de doña Mirna debió haber sido detectado en esas jornadas médicas. No hubiera tenido que llegar al tema de la amputación si en su momento se hubiera hecho el debido diagnóstico en estas medidas. Luego pues habrá que empezar a deducir responsabilidades, pero está esta medida cautelar, pero a partir de que no se le daba el seguimiento correspondiente, tanto los representantes del COCODE, de la comunidad Laguna Larga, como otros compañeros y compañeras, presentaron una acción constitucional de amparo para que se implementaran las medidas cautelares. Entonces está el expediente 4647-2018 de la Corte de Constitucionalidad. Igual le podemos compartir la copia a las entidades que no la tengan todavía. En esta resolución de la Corte de Constitucionalidad se aborda un tema que creo que ha sido histórico, lamentablemente tampoco se ha dado la oportunidad de poderlo implementar como corresponde, pero ya se habla de un mínimo vital que deben de tener las comunidades que sufren un tema de desplazamiento. Hay varias acciones que manda esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, además del acceso a la tierra, es el tema de un centro de salud, de un establecimiento educativo que tenga desde preprimaria hasta el básico. Está el tema de un centro de salud y en el caso por ejemplo del MAGA que está acceso a una alimentación adecuada en términos nutricionales, o sea, está fuera del ámbito de las bolsas que se están dando ahorita en el marco de la medida cautelar.
pero también entiendo que el tema de los pases para el personal, el tema de llevar los alimentos ha sido una travesía, y el por qué insistir tanto en el tema de la reubicación no es por un capricho y tampoco es por un tema de pretender violentar la ley, sino porque es más fácil para todo mundo poder ir a donde estaba anteriormente Laguna Larga y poder llevar todos los insumos necesarios ahí. Si aquí incluso registrar niños que han nacido ahí en esas condiciones de precariedad ha sido bastante complicado, porque no los quieren registrar del lado mexicano, pero tampoco los quieren registrar del lado guatemalteco, porque dice que no tienen una dirección fiscal. Entonces esa es la parte que el RENAP en su momento ha usado o ha tratado de utilizar. De hecho sí se ha logrado, pero ha costado un montón. Y en este caso hay una responsabilidad directa del presidente de la República y de varios ministros. Entonces por eso fue que citamos expresamente al ministro de Finanzas, porque en esta resolución de la Corte de Constitucionalidad sí mandata al ministro básicamente a ser como el responsable por parte del presidente de darle seguimiento y impulsar este tema. Y el Ministerio de Agricultura también está incluido en esto. Al Ministerio de Agricultura por dos cosas muy puntuales. Una es porque además de ser quien debe dar el tema de alimentación, también el MAGA es parte del tema del Fondo de Tierras. Y ahí hay dos vías. Una, la vía de la cuestión de compra, pero también está la parte de regularización. Y entiendo que también por eso es que el ministro delega a bienes del Estado para tratar de ver si ahí se puede hacer una identificación de algún bien que pueda ser, digamos, otorgado a esta comunidad. Entonces, las instituciones que están citadas para el día de hoy tienen mucho que ver en función de tanto la medida cautelar, pero también en parte de la implementación de esta sentencia de amparo. Esa es una sentencia que ya está desde el 2021, incluso en su momento el tema de lo del COVID complicó el tema de la implementación de eso, pero también la falta de voluntad. Entonces solo quería aclarar esa parte de que no necesariamente el tema del retorno es un tema de capricho o algo que la comunidad está aferrado, por eso se ha hablado incluso de un tema de retorno por razones humanitarias y temporal. Puede ser 1 año, puede ser 2 años, pueden ser 6 meses. De eso va a depender el trabajo, el tiempo que ellos puedan estar en ese retorno, va a depender de la institucionalidad, de qué tan ágil sea el tema de poder resolver la parte de la tierra. No cité al resto de instituciones porque ya, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ya la cité en una ocasión y ellos me dijeron, mire, ¿dónde quiere que lo construya? Usted dígame dónde lo vamos a construir y hacemos todas las operaciones con UC y todo y lo construimos. Hablé con salud y me dijeron, el puesto de salud, sí, ¿dónde lo hacemos? FOPAVI también tratamos de ver algo y yo digo, mire, usted solo díganos dónde está la tierra y ahí vamos a ver. No es tan así pues, pero al menos esa ha sido la excusa perfecta para ellos de que no tienen dónde implementar cada uno de los proyectos y programas y por eso no lo han hecho. Pero por eso es que están las instituciones hoy, que son las indicadas, Finanzas, el MAGA, COPADE, COPRECOM, y esperamos poder avanzar en este sentido. Entonces, licenciado Seiza. Muchas gracias, diputado. Muy buena tarde a todas y todos. Voy a abusar, diputado, tomando en cuenta que están los colegas de otras instituciones, para explicar que tenemos muy claro que COPADE es la entidad responsable del cumplimiento de estas obligaciones del Estado, ¿verdad? Lo recibe la PGN, las notificaciones de la Corte Interamericana, y se las notifica a COPADE, ¿verdad? Y manifestarles también que tanto la Comisión Presidencial de Derechos Humanos como a quien represento, la Comisión Presidencial de Atención de la Conflictividad, como entes del organismo ejecutivo de la Presidencia de la República, no somos órganos ejecutores, somos coordinadores de política, por decirlo.
y en el caso nuestro, coordinadores de las instituciones vinculadas a un tema de conflictividad social. Dicho esto y enfatizando que es COPADE la entidad responsable y que lidera dentro del organismo ejecutivo este tema, quiero manifestarles, compartir con ustedes que las instrucciones que recibimos de parte del presidente de la República es colaborar en la aplicación de estas medidas, en la ubicación de esa comunidad en los términos que dicta la sentencia o la alternativa que sea necesaria, que con la anuencia de la comunidad pueda sustituir esa obligación, pero subrayo, es una obligación contemplada en la medida cautelar y en la sentencia de amparo que ha aludido el señor diputado. Así que en las reuniones anteriores convenimos y en la última pues le acreditamos a la mesa de trabajo que también nuestra comisión, COPRECON, solicitó a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas el estudio jurídico y técnico para la aplicación de la medida, es decir, el retorno de la comunidad que fue desalojada de esa área protegida digamos, en un área de usos múltiples, ¿verdad? De usos múltiples que pudiera y imagínense ustedes cómo es la búsqueda de alternativas, de viabilizarse en esos términos que dicta la sentencia, el retorno o el retorno provisional, si en todo caso hubiesen razones técnicas que lo hicieran así necesario. Lamentablemente, diputado, le informo que a constantes solicitudes de obtener esa respuesta aún no la tenemos, ¿verdad? Y el día de hoy he decidido reiterar por escrito la misma porque tuvimos, digamos, la expectativa y el ofrecimiento de que ese estudio estaba procesándose y lamentablemente el día de hoy no tenemos todavía esa respuesta. Amén de esta gestión, nosotros, en el caso de que fuera necesario y con la anuencia, el consentimiento de la comunidad, buscar una alternativa al retorno que se plantea en la medida cautelar y que básicamente es la ubicación de una finca nacional que lo permita, que por cierto no son abundantes las opciones ya del Estado en ese sentido, o incluir esta dentro de unos expedientes que han venido relacionados con conflictos de carácter agrario fundamentalmente, en los que se recomienda la creación de un fondo de emergencia, un fondo de atención a emergencias, en los casos en que sea absolutamente necesario, que no haya otra posibilidad que adquirir fincas fuera del mecanismo de acceso a tierras que es responsabilidad de Fontierras y que es un mecanismo de compra subsidiada, ¿verdad? Es un mecanismo prácticamente financiero el que maneja Fontierras y que no es el aplicable al cumplimiento de esta medida cautelar en concreto, como otros casos que no viene al caso mencionar. Ese fondo de atención de emergencia ya es objeto de una propuesta borrador y de trabajos que lleva a cabo la Secretaría General de la Presidencia para poder implementarse.
y que tendrá que llevar a cabo un órgano, una unidad ejecutora del organismo ejecutivo que, repito, no es ni COPADE y tampoco COPRECON. Y hay como última alternativa también de exploración la apertura del renglón 914 sobre cumplimiento de sentencia. Tal vez no aplicable a las medidas cautelares, pero en el presente caso de la comunidad Laguna Larga, pues que tiene también una sentencia de amparo que obliga de la Corte de Constitucionalidad, pues de carácter nacional, que obliga al Estado de Guatemala a dar cumplimiento a esas medidas cautelares. Entonces, en ese sentido, diputado, nosotros seguimos en esa línea que nos instruyó el señor presidente de buscar y fortalecer la gestión de COPADE y propiamente en el aspecto de la tierra, ¿verdad? Ya sea a un retorno al lugar de asentamiento original, ¿verdad? El que fueron desalojados, o una alternativa en caso fuera necesario. Y le mantendremos informado. Pues mire, ¿qué hay entonces? Aparte de expectativas y de planes, ¿qué hay en concreto entonces en este sentido? Mire, ya vamos para 9, ahorita en junio del próximo año van a ser 9 años de esto. 2 años casi 3 años de Jimmy, los 4 de Yamatei y 2 años de Arevalo. Entonces, ¿qué es lo que hay en concreto? ¿Ustedes han tenido algún diálogo ya con bienes del Estado para que ellos les ayuden? Porque esa identificación es rápida de hacer, pues no necesita semanas pues para poder sentarse con bienes del Estado y hacer la identificación en este caso. Gracias, diputado. Buenas tardes a todos. Nosotros, como parte de esa invitación a la mesa técnica, hicimos la validación de la información que teníamos como Dirección de Bienes del Estado, y en referencia a ello tenemos un informe ejecutivo que se trabajó en noviembre de 2021. Básicamente la investigación que se trabajó o que se hizo por parte de la Dirección de Bienes del Estado en atención al requerimiento del Presidente de la República, en donde instruía al Ministro de Finanzas a buscar un inmueble dentro del municipio de San Andrés o aledaño al mismo. Como parte de esa validación se habían identificado 6 bienes inmuebles que cumplían una extensión de terreno pues, bastante extensa, y que eran bienes estatales para poder trasladar en su momento al Fondo de Tierras a efectos de que pudieran ser adjudicados. Cuando se hizo la validación de esos inmuebles y se hizo la investigación de campo para el efecto, se identificó que el Fondo de Tierras ya se encuentra regularizando esos espacios, que son esas 6 fincas, básicamente que comprenden una extensión, por ejemplo, la mayor de 435.000 metros cuadrados y la menor, que es de 204.000 metros cuadrados. Sin embargo, esto ya está pues, iniciado por parte del Fondo de Tierras, con personas que gestionaron su proceso para la adjudicación de las fincas propiedad del Estado. Esas fueron las 6 fincas que se identificaron. El Fondo de Tierras tuvo a bien también responder esa información, constató de que los proyectos ya venían iniciados y se iba a proceder con la adjudicación a favor de las personas que se identificaban dentro de los expedientes. Esa es la información, digamos, preliminar que nosotros tenemos. Sin embargo, yo creo que podemos hacer una búsqueda más exhaustiva para identificar algunos otros inmuebles, quizás no dentro del municipio de San Andrés, sino que ubicar algunos otros espacios que pudieran ser útiles, considerando pues, que la mayor parte de Petén básicamente comprende 3 fincas del Estado, y pudiéramos abocarnos con el Fondo de Tierras para identificar cuáles son las extensiones que pudieran ellos también identificar y poder regularizar. Obviamente siempre hay que tener de referencia de que las fincas que se adjudiquen por parte del Fondo de Tierras tienen que tener esa vocación agrícola.
para las personas que van a utilizar la tierra, y creo que eso es lo más importante, poder hacer esa coordinación interinstitucional y poder aportar alguna solución a este tema. Sí, miren, fue en el 2018, si mal no me acuerdo, se hizo ese esfuerzo de ir a identificar algunas fincas. O sea, fue una coordinación que hubo entre las instituciones y las comunidades, incluso se hizo algunas visitas. Dos fueron los problemas en realidad. Uno es que una de las fincas que había como llenado las expectativas de la comunidad terminaba siendo una finca privada dentro de un área protegida, porque la mitad de la finca era área protegida en usos múltiples, pero estaba escriturada. Entonces había que comprar área protegida, y era una de las cuestiones que la comunidad dijo: miren, si nos acaban de desalojar de un lugar que también es de usos múltiples y ahora nos quieren dar una finca que está en esas condiciones. Y el segundo problema era que el fondo de tierra lo quería hacer vía crédito subsidiado. Entonces era dejarle una deuda a la comunidad de alrededor de 20 millones de quetzales, pagaderos a 20 años, pero eran 20 millones de quetzales. O sea, no era un tema de reparación de daños, sino que era decir, con esto ahora, además de haberles violentado todos los derechos, ahora también los vamos a terminar de endeudar. Esas fueron las dos razones del por qué, digamos, en su momento una de las fincas quedó desechada de por sí. Pero, y después que a alguien se le ocurrió, vayamos a extensión de dominio. Ya habían encontrado la finca en Los Cocos. Y para los que no sepan qué es eso, ahí pueden buscarlo en internet y se van a dar cuenta de por qué la comunidad no quiso aceptar eso, por obvias razones. Y después dijeron, no, mejor también está la opción de la finca de Las Playitas. Obviamente la gente no se iba a ir, porque incluso alguien en la mesa, no sé si todavía trabaja en alguna institución de gobierno o no, pero alguien en la mesa dijo en una de esas reuniones: mire, pero ahí solo tengan cuidado porque seguramente el dueño va a querer recuperar su finca. Así de grueso, en esas mesas de... Entonces la gente dijo: aquí ya no va más esta parte, y eso fue lo que llevó al fracaso de esta situación. Creo que por ahí va la consulta que habían hecho en ese momento. Pero la pregunta sigue siendo, mire, aquí podemos traer a todos los ministerios, y ya les dije, ya hemos pedido informes, ya había citado un par de ocasiones a estos otros ministerios y direcciones. El tema de la finca, el tema es a dónde van a ser reubicados. Si no tiene nada de eso, no tiene nada, y la gente va a seguir en la misma situación y no sabemos cuánto tiempo más. Entonces, esa es la parte que sí quisiéramos entender y que sí quisiéramos tener claridad de qué va a pasar con esto. Y eso sí pasa un tanto, no sé si es por Coprecoms, no sé si es por Copade, no sé si es por Ana Glenda Tager, pero alguien tiene que finalmente darle direccionalidad a esto. Si no, mire, el presidente va a estar haciendo lo que está haciendo ahorita, yendo a inaugurar centros de salud de los CODES, yendo a inaugurar centros de salud del Crecer Sano. Mire, yo le pedí ahorita al ministro de Salud que me mande fecha de publicación, fecha de adjudicación, fecha de inauguración de centros de salud, y no me lo quiere dar. ¿Sabe por qué? Y solo los quiero poner como ejemplo. ¿Sabe por qué no quiere dar? Porque esta administración no ha hecho ni un centro de salud. Lo que está yendo es ir a inaugurar lo que dejaron los otros. Entonces, así está funcionando la situación, y me preocupa que de esa misma forma y con esa misma lentitud vaya a irse este caso. Vamos a pasar otra vez el gobierno de Arévalo sin resolverlo, y vamos a seguir teniendo a las instituciones, algunas haciendo lo que pueden con lo que hay, y otras como salud, que solo es ir y hacer presencia. Y yo tengo un paquete así de informes del Ministerio de Salud, porque me puse a revisar y no le dicen nada. O sea, en uno de los informes dice: mira, llevamos ácido fólico y fuimos a dar ahí, llevamos acetaminofén y lo fuimos a repartir. Eso es lo que está en los informes. Entonces, director de Copade, ¿qué hacemos con esto ya realmente? ¿A quién más hay que sentar? Hay que pedirle no sé si vale la pena pedir la audiencia al presidente, si ya se sentó igual con los beneficiarios de la medida, ya dio la instrucción, o no le entienden al presidente, o no le quieren hacer caso al presidente. Una de esas dos.
Ahorita le doy la palabra a Lick. Aquí está Finanzas. Finanzas, la última vez que yo traté de hablar ahí con ellos, me dijeron, mire, solo díganos cuánto hay que pagar básicamente, ¿verdad? ¿Qué hay que dar? Y ahí está. No tenemos, pero se busca, pues, si hay una resolución judicial. Pero hoy por hoy volvemos a tener nada más expectativas, ideas, pero no hay como esa claridad. Yo sí quiero tener hoy, porque mire usted mismo dice, ya son 3 citaciones, lo dejo citado para la otra semana, van a ser 4, y el problema es que vamos a tener a la gente, ustedes mismos se van a desgastar, vamos a desgastar el tema, y al final lo único que va a hacer es un tema de frustración para la misma gente que sí se la está llevando la tristeza, y un poco lo que yo le decía a la anterior a la subdirectora en la anterior reunión, director, vean si vale la pena ir o no a Laguna Larga. No lo quiero desanimar, no le quiero decir que no vaya, pero ¿qué le va a llevar? ¿Qué le van a ir a decir? Si reuniones del Estado a esa comunidad ha habido N cantidad de gente, de veces. Desde yo le puedo enumerar, la primera vez que fue Rocael Cardona cuando era todavía director de la Comisión Presidencial de Diálogo, fue el que fue vicepresidente de la República, también, no me acuerdo del nombre, que fue director de la COPADE, presidente de la COPADE. O sea, ha ido N cantidad de funcionarios a Laguna Larga, solo de este gobierno no habían ido, pero siempre es lo mismo, pues es como generar expectativas, pero sin nada concreto. Y creo que de eso la gente sí se está cansando, y eso creo que es lo que no se merece la comunidad. Licenciado Santiago. Gracias, señor diputado. Primero quisiéramos informarles quiénes somos, digamos, porque veo rostros nuevos aquí. Conozco a algunas de las personas aquí presentes, pero a la mayoría no. Entonces, nosotros somos abogados, representamos a la comunidad Laguna Larga. Si ustedes tienen la oportunidad, podrán ver en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad quiénes son los postulantes en el amparo, ¿verdad? Entonces, hemos estado acompañando la comunidad Laguna Larga desde hace muchos años. Ustedes saben, como bien lo dijo el director ejecutivo de COPADE, ellos sufrieron un desalojo en 2016. Entonces ellos pues se desplazaron y ahora pues están prácticamente entre México y Guatemala, ¿verdad? Nosotros hemos ido allá, conocemos la situación difícil en la que se encuentran las 112 familias. Son 112 familias ahorita, creo que ya son más, ¿verdad? Porque ya hubieron personas que hicieron familia, ¿verdad? Ahí. Así a grandes rasgos. Nosotros hemos estado solicitando a que el presidente nos atendiera. No fue fácil, nunca nos atendió. Sin embargo, las familias, algunas personas de la comunidad vinieron y nos dijeron: no, nos vamos a plantar allá frente al palacio hasta que el presidente salga y nos atienda. Y así lo hicieron. Eso fue en mayo de este año. Y entonces pues estuvimos ahí casi todo un día, y la verdad es que no fuimos atendidos por el presidente. Estuvo el licenciado Byron, salió, nos vino a decir: fíjense que sí les va a atender el presidente, pero hay que tener paciencia. Y nos citaron para el 29 de mayo de este año. Nos dijeron que nos iba a atender el presidente, a nosotros y a la representación de la comunidad. Y entonces las personas vinieron un día antes y fuimos a esa reunión en el palacio. Pues nosotros esperábamos que por lo menos el señor presidente se sentara y que por lo menos nos atendiera, aunque sea unos 20, 15 minutos. Pero si mucho fue 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos, y ni siquiera se sentó, solamente nos saludó y así.
Pero la gente de Laguna Larga valoró muchísimo, porque el señor presidente en esa reunión dijo que para nosotros fue como una orden. Imagínense, nada menos el presidente les dijo a los funcionarios que estuvieron ahí presentes: atiendan y resuelvan el tema. Ellos son los que se van a encargar de resolver el problema que ustedes tienen. Yo sé cuál es el problema, dijo el presidente. Y así, con estas palabras, palabras más, palabras menos. Pero fue para nosotros como una orden que dio el presidente para que se resuelva el problema estructural de la comunidad Laguna Larga. ¿Y cuál es el problema estructural? Y ahí está en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Uno de estos es el tema tierra, ¿verdad? Ese es el tema, digamos, como que la columna vertebral del problema de Laguna Larga. Entonces, ¿qué ha pedido la comunidad Laguna Larga en estos espacios? Primero, que se cumpla lo que dijo el presidente. Hemos solicitado otra cita con el presidente, ahí está nuestra solicitud, y hasta la presente fecha no nos ha dado audiencia. Porque realmente queremos saber si ustedes, como funcionarios que en teoría son los que van a ejecutar las decisiones del presidente, le han informado qué avance ha tenido el problema estructural. Y queremos ver si va a haber solución o no. Eso es lo que la gente quiere ir a saber y preguntar al presidente. Muy bien. Entonces, lo que la gente ha pedido es, primero, hay un tema, un retorno al lugar de donde fueron desalojados. Porque esta comunidad Laguna Larga es una comunidad que antes del desalojo era una comunidad próspera. Sembraban, cultivaban, vivían ahí. Y estaban en un área que en la ley se conoce como área de usos múltiples, ¿verdad? Entonces, ahí, según la ley, se permite que vivan familias. Entonces, es una contradicción que de parte del Estado, digo Estado, en este caso MP y organismo judicial, pues tuvieron mucho que ver ahí. El MP por haber pedido la orden de desalojo, el organismo judicial por haber emitido esa orden de desalojo sin examinar minuciosamente estos temas. Pero bueno, ese es un tema distinto. Entonces, lo que pide la comunidad Laguna Larga, en última instancia, a los ministerios o a las secretarías que tengan que ver con esto, es que se ejecute, que se cumple y que busquemos la solución. La primera solución que ellos proponen es un retorno. ¿La ley lo permite? Sí. No entendemos nosotros por qué CONAP, como que tuviera tanto poder más que el presidente de la República. Es el ente que ha estado obstaculizando estas propuestas que se han dado. Y lo digo en forma pública y abierta porque así es. Porque la denuncia provino de CONAF. Por eso es que se produjo el desalojo. Entonces pedimos el retorno. Si eso no fuera posible, pero ese es un caso excepcional, digamos, entonces se podría pensar en la reubicación. Es decir, ver otras posibilidades, otras fincas, otros bienes en el área. Pero esa es como la segunda opción. Entonces, en síntesis, sabemos que COPADE y COPRECON han hecho un pequeño esfuerzo. Y esto lo valoramos, pues. O sea, nosotros no tenemos por qué estar negando si eso es así. Pero también vamos a ser muy críticos cuando no es así, ¿verdad? Por el rol, por el lado en que nos encontramos. Y ustedes saben que en su función pública, pues nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo vamos a hacer ver. Entonces, COPRECON y COPADE han hecho un pequeño esfuerzo y solicitaron recientemente a CONAP la posibilidad del retorno, si eso es técnicamente o legalmente posible. Si es posible, las razones. Si eso no es posible, que nos digan las razones jurídicas y técnicas por las cuales no es posible. Muy bien. Como ya lo dijeron, no han tenido respuesta de CONAP. Pareciera que es
un supraorganismo superior que el presidente. Así lo entendemos, así lo interpretamos, ¿verdad? Entonces tampoco le han respondido a COPADE, hizo también una solicitud en unos términos que nosotros no estábamos muy de acuerdo, como la manera en que se solicitó, y nuevamente lo hago ver en forma transparente, ¿verdad? En cambio, Coprecon sí se dirigió la solicitud en forma como que sí más o menos atendible, en el sentido de que se pronuncie por qué sí o por qué no, ¿verdad? Entonces, para resumir, pues esto es el sentir de la gente. Somos como la voz de la comunidad Laguna Larga. Ellos no están aquí ahora, pero nosotros hemos estado en constante comunicación. Y el tema de doña Mirna, que a ella le amputaron la pierna, ¿verdad? Pues ese es un tema que se está trabajando, pues consideramos parcialmente aceptable. Bueno, ¿qué hacemos? Aquí la pregunta es, ¿qué hacer, digamos, en este sentido? Mire, las consultas del CONAP está bien, que aparte tienen que tener ya un tema de decisión, pero más de la mitad de los integrantes del Consejo son parte del Ejecutivo. Patricia Orantes participa ahí, ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Yo no sé si es Harris Wilber el que participa, pero ahí está Linguat, la gente del IDAE, o sea, más del 50% de los integrantes, si es que eso se fuera una votación, son por parte del Ejecutivo. O sea, yo lo que siento es que el Ejecutivo no tiene una direccionalidad al final del día. O no escuchan al presidente, o no le hacen caso al presidente, o hay que ir a hablar con Ana Glenda, hay que llevarle café y pan a Ana Glenda Tager. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿con quién hay que hablar? ¿Quién es el que abre la puerta y dice, miren, aquí van todos los procesos? Es que yo siento que, no sé, tengo la percepción de que el presidente se puede hablar con él, pero que de todas formas no pasa por él el tema de la operatividad de esto. Porque si no, creo que se hubiera resuelto ya desde hace un buen rato este tipo de situaciones. Es que, o no sé si él no se cree que es presidente, no sé. O sea, estos temas son cuando uno ya no encuentra con quién termina uno de hablar. La comunidad ya habló con el presidente, incluso hasta los policías le echaron en su momento, pero ya hablaron con el presidente. O sea, esa conversación con el presidente ya está. El presidente dijo, ya sé el tema, aunque no sé si es cierto, pero al menos ya la postura de él, ya sé, ya tengo la información. Y ya hay una orden presidencial para resolver esto. Y estamos al día de hoy, y usted mismo lo ha vivido, director, la comunidad lo ha vivido. Hasta el día de hoy, el ministro de Salud no ha presentado un plan integral de atención a doña Mirna y a la comunidad en este caso. Porque no solo es doña Mirna la que debe tener ese diagnóstico, deben haber varios y deben de haber otros, con ese y con otro tipo de diagnóstico. Entonces, no es solo una cuestión de atención directa a doña Mirna, que es la que está hoy por hoy acá, pero ¿qué pasa con los demás que se quedaron en la comunidad? Y ¿sabe qué es lo más grave? Es que a ese Ministerio de Salud ya se le pidió que tenga fichas clínicas por cada uno de la gente. No sé si es posible en el ámbito que está, pero al menos tener esa parte. Hoy por hoy no tiene ni siquiera registros en este sentido. Entonces, director, ¿qué hacemos? ¿Con quién hay que hablar? Mire, muchas de las acciones, yo ahorita le quiero preguntar al viceministro. Es parte de un procedimiento legal de consultar al Consejo. El Consejo tiene que emitir una resolución. Al final hay dos organismos que están haciendo una solicitud y va a responder. O sea, y hoy el director de Coprecon ha insistido también en enviar otra petición, entonces sí tenemos que votar. Yo la verdad tampoco os voy a pegar de optimista, pero creo que sí es importante tener una resolución en apego a lo que yo también, o a lo que nosotros tenemos que informar al ente internacional. Por una parte, igual ustedes también lo requieren de esa manera, lo tenemos que votar. Es parte del procedimiento. La misma ley establece que el órgano que decide no es el secretario general, sino es el Consejo. Y el presidente no creo que tenga una directriz del Consejo. Yo creo que hay que respetar ese debido proceso también. Al menos desde mi perspectiva legal es importante abordarlo. Entonces es un procedimiento administrativo que está regulado en la propia ley de áreas protegidas y que esperar la resolución del ente colegiado, diputado, porque de hecho nosotros para poder acceder a la comunicación internacional tenemos que tener sustento de los documentos oficiales. Si en caso fuera un atraso, nosotros vamos a insistir por la vía
los procedimientos tenemos que adoptarlo y vamos a continuar con las comunicaciones. Entiendo la preocupación y la comparto también en el atraso, pero así como también la representación legal de la comunidad reconoce estos avances, creo que se han dado pasos importantes, porque agotado ese trámite administrativo ante el CONAP, nosotros tenemos que pasar a la propuesta que ha hecho Coprecónica y parece que es una posición directamente del presidente para que nosotros también lo podamos apoyar. Y si en caso, digamos, también el mecanismo que ha expuesto el comisionado de Coprecon no avanzara a diputado, creo que también hay una alternativa con lo que hoy ha informado también bienes del Estado. Creo que hay alternativas, pero tenemos que adoptar estas etapas del procedimiento. Perdón que insista en esto, pero digamos, es parte también de un procedimiento legal que no podemos obviar. Yo entiendo lo que usted dice, yo entiendo la preocupación. De hecho, nosotros tenemos que responder a los informes internacionales también porque hay requerimientos ya directamente planteados por parte de la representación legal y estamos informando, y obviamente incluso hemos valorado también hacer las reuniones de oficio con la Comisión Interamericana para exponer esta situación. Digamos que esta ha sido también la política que tiene el actual gobierno, pues un gobierno más de derechos humanos, de abrirnos al ente internacional. Y no hay ningún problema, lo hemos hecho en otros casos y de hecho nos ha servido también con la representación legal para que comprendan también cómo funciona la dinámica del Estado y que hay procedimientos que hay que adoptar. Entonces es parte del litigio, para los que hemos litigado en este interamericano sabemos de que eso es la manera en que podemos nosotros transparentar y que se están mostrando los esfuerzos. Pero mire, director, yo no estoy peleando con comete legalidades. No dije eso. Por temas de respetar la legalidad, es que la gente está en la situación de precariedad en la que se encuentra, por respetar el marco legal. Si hay gente que ha sido responsable en promover que se respete la legalidad, hemos sido nosotros, incluyendo a la representación de las comunidades. 8 años en la misma situación, director. Mire, con todo respeto, y se lo quiero decir con toda la honestidad del mundo, porque creo que esta es parte de la coherencia que hay que tener. El discurso que usted tiene, yo lo he escuchado de parte de todos los exdirectores de Coprede, lo he escuchado de todos los exdirectores de Copade. Es que el discurso se escucha chilero. Si eso está para clases de la U, pero en la realidad, hoy por hoy, director, disculpe que se lo diga así de frente, la gente se está muriendo, la gente está en una situación de precariedad y seguimos escuchando el mismo discurso vacío. Seguimos escuchando la misma situación. Mira, aquí 3 reuniones hemos tenido, 3. Y no hemos avanzado en nada. 3. Y lo voy a citar para la otra semana y va a ser la 4ª reunión. Y si quiere que lo tenga todas las semanas aquí, lo puedo tener. Pero no sé si con eso vamos a lograr algo. Por eso mi pregunta es muy directa, director. ¿Con quién hay que ir a hablar? ¿A quién hay que ir a mover y decirle, mire, si ese dictamen ya se los hubieran dado? O sea, yo entiendo la parte del procedimiento, entiendo la parte de la cuestión. Incluso yo aquí tengo 2 resoluciones anteriores del CONAP. Y en una de esas la hizo alguien que usted conoce muy bien. Donde decían que ratificaban la opinión que ya habían emitido en una vez anterior. Entonces ahí cerraron la puerta. O sea, esa historia ya la conocemos, director. Pero aquí yo creo que el Estado tiene que tener plan A, plan B, plan C. Si no me dan el dictamen aquí, entonces, ¿cuándo ustedes se van a reunir con bienes del Estado? Yo puedo pedir hoy un informe para el día miércoles donde ya van a tener desglosado qué bienes pueden ser posibles o no. Y ustedes van a hablarle al MAGA, le van a hablar a Defensa, le van a Gobernación para ver si tienen ellos algún bien que no van a usarlo, y que puedan, digamos, ser de beneficio. O sea, yo más que la cuestión y un poco el planteamiento que yo daba la vez anterior, que hay que hacer un esfuerzo otra vez de ver si con la gente que ustedes tienen en las instituciones, en ese marco de coordinación, se pueden identificar bienes privados que se puedan adquirir. Es que si no se hace así, director, mire, vamos a estar todo el resto del año, vamos a estar todo el resto del gobierno haciendo lo mismo y escuchando lo mismo, y la frustración de la gente va a ser la misma. Y me imagino que cuando lleguen con el presidente, si es que les da la reunión otra vez, que si es un presidente de derechos humanos como usted lo dice, en lugar de que la gente esté buscándolo a él, él debería estar buscando a la gente. Si tuviéramos un presidente de derechos humanos, él debería estar encabezando este proceso. Ustedes ahorita deberían de estar en Palacio, dando los informes de cómo van a promover el respeto de derechos humanos. Si tuviéramos un presidente de derechos humanos.
No estoy diciendo que sea en contra de derechos humanos, pero al menos, como le digo, el tema de las figuras quedan muy cortas cuando las acciones no llegan en este sentido. Entonces, lo que sí quiero salir hoy, director, es qué acciones concretos van a haber para la identificación de la gente en el tema de la reubicación. Si quiere, yo me voy con usted y vamos a hacer presión ahí al CONAP que den la resolución. Averiguamos ahorita cuándo se reúne el consejo y vayamos todos. Yo voy con usted y vamos a ver que el consejo dé la resolución. Yo puedo ir mañana a buscar al secretario y ver si ya está en acta o no. O sea, si usted quiere que accionemos, vamos. Mañana, ahorita vamos a ver horario, dame un horario para ir mañana con el director de COPADE y con el director de la COPRECOM y vamos a ver cuándo va a conocer este tema el consejo. Si seguimos solo enviándonos cartitas, no salimos, director. Si quiere, vamos mañana, ahorita le voy a dar la hora para que vayamos y vamos a hablar con el secretario. ¿Cuándo van a dar la resolución ellos? Si hay que ir ministerio por ministerio de los que van ahí, aquí ya le voy a pedir yo al viceministro que hagan con los representantes del MAGA, que hay que ver con quién más hay que hablar y le entramos. O sea, si alguien está interesado en esto, soy yo, y si quiere que vayamos, vamos. Pero hoy tenemos que salir con algo ya concreto de cómo va a ser la búsqueda de alternativas reales para solucionar el problema de fondo. Porque si no, vamos a tener más entregas de alimentos. Yo ya me escuché ahí que habían dicho que para noviembre va a estar la segunda entrega de alimentos y seguramente si le pido al MAGA hoy un cronograma, me va a dar los cronogramas de las entregas del próximo año y del próximo año si usted quiere, porque todo el año pasan comprando alimentos y hay en reservas. O sea, por ese tema creo que no nos va a detener, pero el tema de fondo, a dónde va a ir la gente, cómo va a reconstruir sus modos de vida la gente, es lo que a mí me preocupa. Y usted decía algo muy importante, usted que ha litigado en el sistema interamericano, sabe que hay una situación de revictimización en este sentido, porque le está preguntando al que le violentó los derechos humanos de esta comunidad, le está preguntando al violador de derechos humanos, le está preguntando al que vulneró los derechos y tiene en esta situación a la gente, si le permite regresar o no, por razones humanitarias. Hay un tema de revictimización, usted mejor que nadie lo sabe. Entonces, ¿cuál va a ser el abordaje real, institucional? ¿Qué más instituciones quiere que yo cite? Se las cito. Usted dígame si quiere que yo le siente a los 14 ministerios en la mesa. Los sentamos. Pero, ¿qué hacemos con esto? Licenciado Santiago y luego el director. Gracias. Nuevamente, la verdad es que nos van a estar viendo aquí la cara, como decimos, pero nos toca en representación siempre de la comunidad. Nosotros siempre hemos tenido esta, no sé si decir, mala suerte, ¿no? En que nosotros les entendemos y ustedes dicen, sí, tenemos que hacer todo un engranaje, respetar la ley, el procedimiento. Sí, eso lo entendemos, lo entiendo totalmente. Pero yo solo les quería decir algo. Esta es la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. ¿Saben qué dijo la Corte cuando tomó este caso? La Corte de Constitucionalidad fue muy clara. Incluso en un momento dijo, miren, para ejecutar las medidas cautelares de la comisión no se hace por esta vía. Y eso lo sabemos. Pero ¿qué dijo la Corte? Pero por las graves violaciones a los derechos humanos de estas familias y por la urgencia, es que esta Corte, dice, ejercerá su fuero de atracción para la supervisión de su cumplimiento. Eso está en la página 50, para que no digan que yo estoy mintiendo, ¿verdad? O sea, esto, lo calificó como un caso de urgencia. Y esto significa que los procedimientos, si ustedes lo quieren ver así, está bien, pero acortemos esos procedimientos. Veamos cómo solucionamos esos procedimientos, porque es de urgencia. Y aquí, mire, esto para mí, la verdad, es una cátedra. Aprendí muchas cosas
aquí descritas por la Corte de Constitucionalidad, pero en resumen lo que dijo es esto, ¿verdad? Todas las autoridades que tengan que ver, hagan en forma urgente, porque la gente, y aquí está en la página también, ustedes lo podrán ver, verificar, en la página 47, dado el tiempo transcurrido entre el desalojo provocado y las violaciones continuadas, es decir, mientras la gente está allá, se sigue cometiendo violación a sus derechos. Eso es lo que significa esto, ¿verdad? Entonces, y llama entonces a todos, ministerios, secretarías y cualquier otra autoridad que se implemente en forma urgente para que estas familias no se les siga violentando sus derechos. Sí, mire, director, ahorita lo voy a pegar, 14 muertos, poco más de 14 muertos han habido post desalojo. 14 muertos. Alrededor de 8 abortos por la falta de atención en salud. Gente que se les destruyó su proyecto de vida, como el de doña Mirna ahorita y el de su esposo. Gente que está en una situación bastante grave de vulneraciones. Entonces, ¿qué hacemos? Mañana, yo voy mañana con usted a las 2:30 de la tarde a CONAP y vamos a buscar al secretario que nos diga él qué va a pasar ahí, si hay o no hay. Yo mañana puedo ir a buscar a la ministra de Ambiente. Aquí le voy a preguntar yo al vice qué va a pasar con la representación del MAGA ante el CONAP. O sea, si quieren vamos a buscar funcionario por funcionario y vemos qué es lo que hay que hacer. Si lo que tienen que hacer es una resolución, que hagan la resolución. Pero que ustedes nos van a decir que no hay otra alternativa mientras esa resolución no esté, también es bastante irresponsable, digámoslo de alguna forma. Porque el tema es de que el retorno por razones humanitarias es para poder atender de urgencia temas como la alimentación, temas como educación, temas como salud. Pero de todas maneras hay que buscar algo que decía el licenciado Seiz en la reunión pasada, hay que agotar los procedimientos administrativos también. No es que ahorita identifique una finca y viene la directora técnica del presupuesto y hace el cheque para pagarla y dela. No funciona así. Seguramente eso les va a llevar por lo menos 6, 7 meses, 8 meses, entrar en la parte de regularizar la compra y luego buscar quién es el ente que va a regularizar la entrega de la finca hacia las comunidades. Es otro procedimiento. Y si nos vamos a ir al fondo a un proceso de adjudicación, vamos a pasar 5 años esperando que ese proceso lo terminen ellos. Si no han podido, aquí ustedes tienen un caso como el de San Manzana, donde hay una resolución de la corte donde ordena te entreguen la finca. ¿Sabe cuántos años llevamos con eso? 9 años esperando la adjudicación del fondo, con una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena entrar a eso. Entonces, director, ¿qué hacemos? ¿Qué más hay que hacer? Ahorita lo del CONAP está bien, le vamos a entrar porque es un tema que hay que agotarlo, pero ¿quién se va a hacer cargo de la identificación del otro? Cuando ustedes ya llaman a bienes del Estado con toda la identificación de lo que esté todavía en el Petén, cuando llaman ustedes al Fondo de Tierras para ver, cuando ya ustedes buscan al MAGA para ver qué es lo que entre quiénes o con quiénes hay que identificar posibilidades de finca. Yo no sé si va a haber del Estado todavía, pero si no hay, de todas formas va a tener que hacer un tema de adquisición. Cuando usted le pide la opinión al MAGA si ellos pueden comprar fincas y luego entrar en un proceso de adjudicación. El licenciado Seiz dice algo muy importante, creo que no le han puesto atención. Sí hay que identificar una unidad ejecutora que compre. Entonces, ya le pudieron ustedes la opinión al MAGA para ver si ellos pueden ser esa unidad ejecutora. Porque cuando hablaban ustedes del tema del programa de atención a crisis, quien hacía ese tema de las veces de unidad ejecutora era FONAPAS. FONAPAS compraba y FONAPAS adjudicaba vía un proceso como de adjudicación, vía las asociaciones civiles. Más o menos esa es la figura que usaban en ese momento. Pero ahora ya no existe FONAPAS.
No sé si el MIDES puede hacerlo o si lo puede hacer el MAGA en ese sentido. Entonces, pero todo eso ya hay que avanzarlo, digamos, para poderlo direccionalizar en ese sentido y que cuando la comunidad, si es que llega con el presidente, al menos el presidente ya tenga más. Yo lo que les decía la vez pasada, incluso aquí habrá que ver la posibilidad si se puede tener un acuerdo gubernativo que le pueda dar vida y validez a todo lo que vayan a hacer para la implementación de la medida cautelar y de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Yo hubiera esperado que ustedes le hablaran a la DTP y al Ministerio de Finanzas de que en el presupuesto 2026 ya viniera un artículo incluso donde diga incumplimiento de tal cosa, incumplimiento de la sentencia del amparo tal, se dejan, qué sé yo, 60, 80 millones para poder cumplir con ese compromiso de sentencia, tipo como está Chixoy en algún momento. O sea, que ya tiene, independientemente del gobierno que pase, ya tiene una cuestión financiera, ya tiene acciones, tiene responsables. O sea, en ese marco creo que eso es lo, si hay un legado que puede dejar este gobierno pro derechos humanos, es ese. Porque si no deja eso, entonces nunca fue de derechos humanos, pues fue otro que pasó solo porque la gente lo eligió. Entonces, director, ¿qué hacer? ¿Ustedes o Coprecon se van a hacer cargo de la identificación de esto? ¿Quiénes lo van a hacer? Sí, sería coordinado con Coprecon, diputados, tal como lo habíamos explicado aquí con el comisionado. Agradecemos su apoyo, diputado, también en que hagamos la cuestión ante CONAP. Creo que es oportuno que nos acerquemos al secretario para tener ya una fecha acerca de cuándo se emite el dictamen. No es por insistir, pero es una parte importante del procedimiento, no hay que olvidarla y así nosotros ya activar la mesa de trabajo con Coprecon para poder identificar las firmas y buscar los dictámenes conforme a las instituciones que están sugerido. Por supuesto, eso creo que también ya lo tenemos bastante adelantado con Coprecon, el mecanismo. Sí, porque miren, ustedes ahorita, miren, el tema de retrasar más esto, están poniendo al presidente en una situación básicamente de denuncia. Hay una desobediencia ya más que expresa, y hay un tema de responsabilidades civiles y penales en contra del nuevo presidente hoy. O sea, ahorita ya, si esta Mara, mejor no doy más ideas, porque si no después van a decir que uno está ahí promoviendo cosas, pero usted sabe a qué me refiero. O sea, el presidente hoy por hoy está en una situación bastante complicada hoy. Y no solo él, el ministro de Finanzas también, que también ahí está involucrado en esta resolución. Entonces, hoy por hoy, director, el llamado es, sí, al tema de, entiendo que ustedes, su función es proteger al presidente, pero más allá de eso, es el tema de cumplir esta resolución. Mire, el Consejo de Áreas Protegidas por Ley debe reunirse cada 15 días. ¿Hace cuándo mandaron ustedes la nota? Hace como 2 semanas, porque Dos fue semanas. inmediatamente después de que nos reunimos con usted. Hace 2 semanas la trajimos. Ya Sí, pudo- era anterior. Señor diputado, se me permite, la comunicación de parte de la comisión fue remitida el 26 de agosto. En el párrafo final nos indica CONAP que estarán notificándonos el 12 de septiembre, porque ellos iban a reunir el 9 de septiembre. Ese insumo lo presentamos hace 15 días en la mesa de trabajo junto con la subdirectora Flor Salazar. Tienes razón, ya te me recordé, pues fue que dejamos la citación para esta Sí. fecha. Entonces, bueno, vamos a esperar que les notifiquen y vamos a volver a ver la cuestión el 17. Vamos a ver si recitamos a todos, o solo al director y a los dos directores en este caso, para que no tengamos al vice aquí un poco ahí pensativo. Pero mire, vice, al final esa es parte de la cuestión esta, pues al final no somos nosotros los que nos ponen en esta situación, son resoluciones, es el tema de no resolver el asunto a tiempo. Quiero pedirle entonces al director que ya vengamos igual, vamos mañana si quiere al tema del CONAP a hacer la cuestión para que ellos resuelvan este asunto, pero independientemente de eso creo que sí debemos de tener ya la alternativa a ese proceso de identificación. Todo lo que le quiero pedir, director, pues entiendo que usted es el que va a estar un tanto a cargo de esto, que me mande el día de mañana ya las convocatorias que va a realizarle tanto al MAGA como al Fondo de Tierras, asimismo a la gente de
de bienes del Estado para la identificación de este tema de las fincas, para que a partir de ahí ya en la próxima licitación ya tengamos esos insumos también. Y al Fondo de Tierras hay que pedirle que ellos tienen equipo, tienen personal, se dedican a eso, pues en un marco de disposición. Ahí el mismo MAGA puede pedirle en el marco de la presidencia que tienen dentro del Fondo de Tierras creo que es interino el que tienen todavía, al gerente o subgerente, no sé qué es lo que tienen ahorita, que puedan ellos en una disposición del Fondo de Tierras pedirle a los equipos vayan e identifiquen fincas. Más allá de cualquier otra cosa, es eso lo que se necesita hoy por hoy para no seguir en esta situación que, como le digo, es tediosa para ustedes, pero al final, más allá de eso, es complicado para las familias. Gracias, diputado. Quisiera, además, digamos, de los procedimientos internos que competen a órganos del organismo ejecutivo, mencionar que en estas coordinaciones de trabajo con COPADE vemos un elemento absolutamente necesario, un requisito sustancial de fondo para más exigencia en el lenguaje, y es contar con el consentimiento de la comunidad a la eventualidad de una reubicación en un lugar diferente, ¿verdad? No es propiamente una consulta, pero sí una exigencia de primer orden, ¿verdad? No pasar por encima de la voluntad de la comunidad, y en ese sentido pues quisiera solicitar que iniciemos también esa ruta de cuál sería la formalidad, el mecanismo de implementación y formalización. Sí, con gusto nos comunicaremos con la comunidad. Sí, yo creo que en ese caso, Lick, lo que hay que hacer es, como les decía, tener tres alternativas para decirle a la comunidad: mire, está esto, ¿a cuál, por dónde nos vamos? Y en función de eso, porque creo que, mire, por experiencias pasadas y en otros momentos, yo le diría que llegarle a la comunidad así como decían ustedes y ahí nos cuentan, no sé si va a ser tan funcional ese tipo de situaciones, y no sé si los compañeros se quieran animar a preguntar tan así en seco, pero creo que sí es importante de alguna forma dar alternativas. Y ya, yo sé que no lo cité para eso, pero antes de cerrar, quiero que me mande un informe, porque apareció un agente, igual voy a pedir el informe al MINEX, pero porque llegó esta entidad, no sé si es una organización, no sé si es una entidad, no sé si es del Ejecutivo, pero dice Centro de Resolución de Conflictos y Mediación. Es esta, miren, que llevan yo sé si es un malo con las banderas, Suiza, Suecia y no sé quién más está ahí, y la de Guate. Entonces, esta está llegando a comunidades de Izabal, y llegaron ayer o antier, entonces es M&M, no sé qué significa siquiera. Y incluso llegan con estos chalecos, Centro de Resolución de Conflictos y Mediación. Toda la gente está un poco confundida de que quiénes son, porque llevan la bandera de Guate, Suiza, Suecia y Izabal. Sí, ellos llegaron ayer o antier, entonces también para que, por todo lo que está ahí alrededor de esto, y por la seguridad misma de las comunidades y de la gente esta que no sé ni quiénes son, pero creo que es oportuno tratar de garantizar la seguridad de la gente. Entonces, para que me puedan mandar un informe el día martes, por favor, en función de eso. Entonces, agradecerles por la presencia, e igual los vamos a citar para el próximo miércoles, tanto a COPADE como a COPRECON, para ver los avances en este sentido. Agradecer la presencia y doy por cerrada esta citación.